Amén. Así que con eso dicho, quiero continuar el mensaje, la oración en el nuevo pacto. Y hemos estado aprendiendo, hermano, a ser entendidos en la oración, porque todo hijo de Dios debe saber cómo administrar las virtudes eternas, celestiales que se nos ha concedido para poder ser más efectivos en dominar dominios, en dominar nombres que se nombran en esta tierra, en sujetar todo principado y potestad, amén, que se mueve en los lugares celestiales para poder destruir las obras de todo demonio que se mueven en el ambiente terrenal también. Debemos ser muy entendidos en cómo oramos, hermano. Mayormente ahora que estamos en un nuevo pacto, en el pacto que es eterno, que ha sido sellado y ratificado por la sangre del Cordero. Así de que estamos hablando de la serie La oración del nuevo pacto. Y quiero empezar hablando dar una introducción en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. El libro de Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y dice la palabra de Dios: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él, oído a esto, santos, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta pequeña introducción, pero una palabra poderosa para los hijos de Dios de hoy. La palabra que estamos impartiendo es la oración del nuevo pacto, y hemos tocado dos principios importantes: la oración desde nuestra identidad como hijos y la oración desde nuestra posición. Eso ya se nos fue impartido estos lunes pasados, y hoy vamos a hablar de la oración en el nuevo pacto. Se hace alineada en el propósito del Padre en Cristo. Repito, la oración en el nuevo pacto se hace alineada, ligada en el propósito del Padre en Cristo. Y quiero desarrollar eso en Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. El libro de Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10. El propósito del Padre, mientras busca esa escritura, Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, el propósito del Padre es que cada día nosotros como sus hijos, estando ya en lugares celestiales, en un lugar de honor, en un lugar de dominio y autoridad con Cristo, podamos cada día, hermanos, desarrollar esta virtud de oración para ver la eficacia y el poder de su reino en nuestro ámbito terrenal, y sobre todas las peticiones que Él pone en nosotros para manifestarlas ante el trono de su gracia. Recordemos, hermano, que la oración es comunión con el Padre, pero también es dominio y gobierno de parte de la iglesia que está aquí en la tierra. Entonces, Efesios 1, 9, 10 declara esto: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Versículo 10 dice: para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, escuche esto, reunir. Diga conmigo, el reunir. Esta palabra reunir significa unir nuevamente toda la creación bajo una cabeza, bajo un gobierno, bajo una sola administración. El significado del texto es el siguiente: Dios se propuso unir nuevamente todo bajo una cabeza que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que cuando leemos el versículo 10, para llevarla a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ese es el propósito del Padre en Cristo Jesús. Y nuestras oraciones deben estar ligadas y colaborar con ese propósito. El propósito del Padre en Cristo, entonces, es traer toda la creación a la redención de su Hijo, y así establecer en ella el orden celestial
de nuevo para que todo lo creado habite de nuevo en su diseño original. Recuerde que en el diseño original donde fuimos creados, allí no hay muerte, no hay pecado, no hay dominio de tinieblas, solamente hay gloria y más gloria. Solamente hay vida y vida en plenitud. Entonces, una escritura que nos apoya en esto es Romanos, capítulo 8, versículo 20 al 21. Así que aprendamos a manejar nuestra Biblia y nuestros celulares para poder, ¿verdad?, encontrar estas escrituras. Romanos, capítulo 8, versículo 20, versículo 21. 8, 20 al 21. Dice Romanos 8, 20, 21. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar, escuche esto, mi amado, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y esta gloriosa libertad de los hijos de Dios es que nosotros como hijos hemos sido liberados ya de la corrupción del pecado que estaba matando y destruyendo nuestra alma. Sabemos que nuestro cuerpo un día va a ser glorificado y va a ser también redimido de esta corrupción también. Pero ya nuestra alma, nuestro ser espiritual, ya fue resucitado. Amén. Entonces ya estamos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces la creación gime, dice la palabra, queriendo llegar al mismo estado y posición de nosotros los hijos de Dios. Entonces, el pecado y todo dominio de tinieblas deben de ser erradicados por siempre para que venga una restauración cósmica en el cielo y en la tierra. La naturaleza pecaminosa adámica también va a ser erradicada de las almas, pues todo lo creado, atento a esto, todo lo creado debe de colocarse bajo una misma cabeza, que es Cristo. Pues Colosenses capítulo 1:16 declara, por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Entonces todo debe ser redimido y sujetado a Cristo para la gloria eterna de nuestro Padre Celestial. Ese propósito, hermano, del que estamos hablando, del cual usted y yo debemos ser entendidos y tener una convicción para que nuestras oraciones tengan peso, un peso de cambio, sean eficaces y el reino de nuestro Padre se extienda en las almas, se extiende en nuestros ámbitos que están saturados de opresión, de violencia, de muerte y de enfermedad. Es necesario entonces que tengamos un entendimiento claro de este propósito. Y voy a dar unos principios o ejemplos de lo que el propósito eterno del Padre en Cristo encierra. Número 1, ese propósito encierra la redención, que es el sacrificio de la sangre de Cristo que lo redime todo. Lo redime todo. 2, la reconciliación, que es la comunión eterna, regresada al hombre y haciendo que éste participe una vez más de la naturaleza divina al recibir la nueva creación. Así que si alguien no se ha reconciliado con Dios, necesita reconciliarse con él para poder entrar en este propósito de vida y vida en abundancia. Todo lo creado no puede vivir fuera de Cristo, porque fuera de Cristo hay muerte y muerte eterna. Este propósito también encierra el orden celestial, que es la impartición de la vida del Espíritu y la impartición de la palabra viva en los hijos de Dios. Y también este propósito enseña el diseño original, que es el gobierno y función eterno de todo lo creado que glorifica al Padre. Así que este propósito eterno que el Padre está operando ya en Cristo es para nosotros y para la redención de toda la humanidad. Y no podemos ir en contra de este propósito. Entonces, hermanos, en Cristo, todos los aspectos esparcidos del universo por causa del pecado, tanto lo celestial como lo terrenal, están ya siendo reunidos bajo una sola administración y autoridad, que es el reino de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11 declara. Filipenses capítulo 2, versículo 10 al 11 declara esto.
para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Siendo que este es el propósito eterno del Padre en el Hijo, nuestras oraciones deben de cooperar, estar alineadas y tener su enfoque a este propósito de reunir todas las cosas en Cristo. El fin de este propósito sería, como dice Primera de Corintios 15, versículos 24 al 18. Mire cuál sería el fin de este propósito. Es un fin glorioso, hermoso y maravilloso. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28. Versículos 24 al 28. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 24. Entonces vendrá el fin cuando Él, o sea, Cristo, entregue el reino a Dios el Padre. Luego de destruir, escuche esto, de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine. Escuche esto, que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio, al dominio de Cristo. Por eso la iglesia, a través de la oración, tiene dominio, tenemos gobierno, pero tenemos que ser entendidos en cómo oramos. No podemos usar la oración con una actitud inmadura, con una actitud o una mentalidad de niño que solo ora por cosas caprichosas, terrenales, cosas terrenales y perecederas. Tenemos que levantarnos a una madurez mayor, mis amados, porque el 27 dice, Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. 28 dice, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Ahora que entendemos el propósito eterno del Padre en Cristo, nuestras oraciones deben de ser hechas según todo aquello que coopere con tal propósito. Toda oración inclinada a lo terrenal y adámico, basadas en cosas conmovibles, no son aceptadas en este reino. Toda oración que se sale de este propósito eterno no son aceptadas en este reino. Toda oración que hagamos debe de tener propósito que coopere con el propósito de Dios. Cuando los hijos fallan en entender esto, viven la vida frustradas, resentidos y tristes con Dios debido a que Él no les ha contestado sus oraciones, y esto es debido a que sus oraciones no están alineadas y cooperando con su propósito eterno en Cristo. Así que el plan de Dios es que todas las cosas que fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo y que se mantienen unidas en Cristo, estarán finalmente unidas bajo su reinado, sujetas a su autoridad. Por eso toda oración fuera de este propósito eterno son oraciones ilegales y no tienen entrada al trono de la gracia. Ahora, una pregunta de reflexión sería esta. ¿Estamos orando con propósito? ¿Estamos orando en el propósito de Él? Mateo capítulo 6, versículo 7 nos enseña esto. Mateo capítulo 6, versículo 7 declara, y al orar, Mateo 6, 7, y al orar, no hablen solo por hablar. Repito, Mateo 6, 7, y al orar, no hablen solo por hablar. Amado hermano, si usted va a hablar con el Padre, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Dios de todo el universo, el alto, el sublime, el glorioso Rey, inmortal, invisible, sean pocas sus palabras, sean entendidas y sean alineadas a su propósito. No haga como aquellos que se ponen a orar por 2, 3 horas, pero en las 3 horas, aleluya, aleluya, amén, amén, roncando, oh, aleluya, aleluya, amén. No, hermano, esa no es la manera de un hijo entendido hacer oración y hablar con su Padre Celestial.
Si usted está cansado, descanse. Y cuando tenga fuerzas, entre a la presencia del trono de la gracia. Porque usted no entra a ver a cualquier hombre. Usted entra al trono de la gracia, justicia, verdad y equidad eterna, que es nuestro Padre Celestial. Y Él espera que sus hijos sean entendidos en la manera que entran a su trono. Así que Mateo 6:7, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Note que aquí se usa la palabra gentil, y los gentiles son aquellos que no son del pueblo de Israel, pero ahora en este tiempo no han nacido de nuevo. No tienen al Espíritu en ellos. No operan en la mente de Cristo, ni el Espíritu intercede en ellos porque no son templo de Dios todavía. Entonces entendemos que cuando una persona que no conoce a Dios, que no tiene el entendimiento del nuevo pacto, de lo que Cristo ha hecho, va a orar con su corazón, ¿verdad? Ante Dios, y la misericordia de Dios va a oír el clamor de esa persona. Amén. Porque Él ora desde lo que Él entiende. Pero para nosotros, sus hijos, es muy diferente, mis amados. Usted ya tiene la mente de Cristo y debe ser un entendido de cómo levantar oraciones alineadas al propósito de nuestro Padre, de cómo levantar oraciones en nuestra identidad de hijos y de cómo levantar oraciones desde nuestra posición de hijos que tenemos en los lugares celestiales, gobernando ya con Cristo. Mateo 6:7, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. O sea, no hay entendimiento y convicción en ellos. Amén. Ellos se imaginan que por mucha palabrería, por miles de horas de oración, Dios los va a escuchar. Si esas miles de horas de oración que hacemos no están alineadas al propósito eterno, perdimos esas 1000 horas y no se hizo nada. Entonces, los santos entendidos oramos con propósito y bajo su propósito, con toda convicción y entendimiento. Nuestras oraciones inspiradas por el Espíritu Santo van en orden con este propósito. Romanos 8:26 declara esto. Romanos capítulo 8, versículo 26 declara esto. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Fíjese, amado hermano, qué importante es la oración hecha en entendimiento y convicción, porque aún el Padre le ha declarado al Espíritu Santo que cuando nosotros no sepamos cómo expresar, Él mismo, con gemidos indecibles, exprese nuestra oración y petición, y el Espíritu Santo lo que hace es alinear ese sentir nuestro al propósito eterno del Padre. No sabemos, dice, qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nuestras oraciones deben de estar e ir alineadas y cooperando con el propósito eterno del Padre. Pues en esta obra de la redención, de la restauración de todas las cosas, recuerde que el propósito eterno del Padre es de reunir todas las cosas en Cristo, en una sola cabeza, en una sola administración, en un solo gobierno, en un solo nombre, que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Entonces, debemos estar alineados y cooperar con nuestras oraciones en este propósito eterno, pues esta obra de redención se trata de restaurar todas las cosas y de reunir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo una sola cabeza que es Cristo. Y todos nosotros, mis amados, todos los que estamos aquí, todo hijo de Dios sellado con el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, que es un heredero y entiende que en Cristo está completo en todo, todos nosotros somos colaboradores en este propósito. Primera de Corintios 3:9 declara esto. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 declara: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Amen. Somos colaboradores al servicio de Dios. Así que la oración en el nuevo pacto se debe hacer alineada y sujetada al propósito eterno del Padre en Cristo Jesús. Así que, amados, vamos a orar, porque es tiempo de orar, y voy a orar para que su vida de oración
sea impartida con más de Cristo, con más sabiduría, convicción y entendimiento. Que los tesoros del reino en cuanto a la sabiduría y entendimiento se le abran a usted y que usted sea lleno de esta plenitud. Porque en realidad nosotros como hijos no oramos por cosas terrenales, porque ya sabemos que todas las cosas terrenales por derecho legal son una añadidura. Antes perdíamos mucho tiempo orando por carro, por casa, por tantas cosas terrenales, pero ya no más, porque ya maduramos en la oración. Y sabemos de que todas aquellas cosas que usted necesita, cuando usted vive en el propósito eterno del Padre y no se sale de su diseño, todo va a venir por añadidura, especialmente en este tiempo de pandemia. Usted necesita ser fiel al propósito del Padre. Y todo estará bien, mi amado, porque nuestro Dios no es un mentiroso. Él ya proveyó todo en Cristo Jesús, pero usted como hijo entendido y con convicción, manténgase firme, orando e intercediendo bajo este propósito eterno. Ahí estamos seguros. Así que permítame orar por usted en este momento. Padre, en Cristo Jesús, te doy gracias por esta palabra que trae entendimiento y convicción en cuanto a nuestra oración ante el trono de la gracia. Sabemos que cuando entramos con peticiones al trono de la gracia, entramos a un ámbito de legalidad, entramos a la corte celestial, desde donde se suministra sobre la tierra la justicia, la verdad, los mandamientos, el propósito eterno y todo lo que Dios en su voluntad perfecta quiere que se haga en las naciones de la tierra, en su iglesia y en toda circunstancia que confrontamos en este ámbito terrenal. Por eso el Señor nos ha dado la virtud de la oración. Nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, la mente de Cristo. Nos ha revelado su herencia, nos ha revelado su Hijo. Nos ha dado como herencia el reino con todas sus gracias para que podamos ser efectivos aquí ya en la tierra, en nuestras generaciones y así poder extender el propósito del Padre en aquellos en los cuales Dios necesita ser manifestado. Oro en este momento que todas nuestras oraciones sean guiadas por el propósito eterno. Señor, todo propósito nuestro se sujeta ahora a tu propósito eterno, porque rehusamos, Señor, a tener propósitos egoístas, Señor, porque ahora que somos nueva creación, Padre, somos miembros de un cuerpo, somos un cuerpo, tenemos una sola cabeza y el propósito de Cristo es nuestro propósito. Por eso todo lo demás se sujetará a este propósito eterno, pero guía nuestras oraciones que siempre estén alineadas a este propósito eterno. También, Padre, pido para que cada hijo tuyo sea un colaborador contigo y con el Hijo, para que colaboremos juntos, Padre eterno, Señor amado, en reunir todas las cosas a tu propósito eterno. Y eso lo hacemos por medio de la evangelización, por medio de la intercesión, por medio de las obras que salen de un corazón puro, Señor, y con una fe pura, Padre eterno. Oramos, Señor mío, que todo lo que está alrededor de nosotros lo traemos a sujeción a tu propósito eterno. Familias, ciudades, naciones, comunidades, eterno Dios. También oramos que nuestras oraciones se hagan con propósito de siempre establecer tu reino, establecer tu voluntad, establecer tu gracia, establecer tu misericordia y propósito sobre toda circunstancia y necesidad en todas las épocas y sazones de la iglesia y el siglo venidero. Eterno Padre, entendemos, Padre eterno, que tú estás trabajando en un propósito eterno. Lo entendemos, Señor, y nosotros nos unimos a colaborar con ese propósito eterno que tú tienes en tu Hijo Jesucristo, quien es la cabeza nuestra. Y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo nos sujetamos ahora y somos entendidos en cómo oramos, en cómo intercedemos, en cómo levantamos oración sobre toda necesidad. Gracias, Señor, por esta impartición de esta palabra rica, esta palabra que nos extiende la mente de Cristo y nos hace ver desde una perspectiva de victoria, de gobierno y de dominio, porque estamos verdaderamente sentados en lugares celestiales con Cristo, ya gobernando y ejerciendo justicia, verdad y gozo en nuestro ámbito, en nuestras generaciones. Amén. Bueno, amado, hemos terminado esta sesión de esta oración. Espero que cada uno de ustedes pueda estar creciendo y madurando en estas tareas de reyes. Porque acuérdese que el orar es para reyes,
es para hijos, es para herederos de un reino inconmovible e indestructible. Hermano, cuando abandonemos esta morada terrestre, vamos a ir, hermano, a ese reino. Y aquí Dios nos está preparando. Y en lo poco tú eres fiel, en lo mucho el Señor te va a poner, mi hermano. Así que firme. Amén. Sigue orando con este entendimiento. Que nadie te detenga. Amén.